Los nómadas del desierto, tanto de la parte oriental como de la occidental, inspiraban desconfianza y temor a los antiguos egipcios. Tenían fama de ser súbditos volubles, propensos a ayudar a los invasores y a levantarse en armas a la menor oportunidad. Porque el invasor solía tomar la ruta del desierto, como los nubios por el sur o los libios por el oeste. En el templo funerario de Medinet Habu, en Luxor, los bajorrelieves grabados nos recuerdan las victorias de Ramsés III sobre los pueblos del desierto. Los libios se reconocen por sus barbas y los nubios por sus rasgos africanos. Más lejos, un escriba realiza un macabro recuento. A partir de un montón de manos cortadas, elabora un inventario del número de enemigos muertos. A lo largo de su dilatada historia, los egipcios no siempre han conseguido contener a los invasores. Los persas, los griegos y los romanos se instalaron en la tierra de los faraones durante largos periodos. Todos pretendían controlar estas áridas extensiones, fuente de desestabilización para el país, pero pocos conquistadores se atrevieron a venir en persona. Este desierto, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros más allá de ese lago, casi le cuesta la vida a Alejandro Magno. Finalmente, al llegar aquí, pudo consultar el oráculo del dios Siwa. Estamos en el año 331 a.C. Alejandro Magno acaba de derribar el imperio persa del que forma parte Egipto. Para legitimar su poder, acude al oráculo de Amón en Siwa, que es, junto al de Delfos, uno de los más prestigiosos del mundo antiguo. En este templo, el conquistador griego espera plantear sus preguntas directamente al dios Amón, la deidad más importante de los antiguos egipcios. Alejandro Magno, al igual que los sacerdotes que trabajaban en los templos, tuvo que someterse al mismo ritual y pasar por este pozo para hacer sus abluciones antes de ir a plantearle sus preguntas a Amón. Este es el santuario, en cuyo centro se encontraba la estatua del dios Amón. Alejandro Magno comenzó a plantearle sus dudas. Tenía dos preguntas en mente. La primera era conocer los nombres de las personas que habían matado a su padre, y la segunda si sería capaz de vengarlo. Amón le respondió a la primera que su padre no estaba muerto, sino que estaba en compañía de los dioses, una respuesta que satisfizo a Alejandro. A la segunda le contestó que él mismo era el hijo de Dios, una respuesta perfecta, ya que, elevado a la categoría de los faraones, tenía derecho a gobernar el país. Las preguntas no eran solo de tipo personal, sino también de carácter político. Buscaba sentirse validado y obtener el acuerdo y la aceptación del dios de Egipto. Alejandro debió oír, en efecto, una voz que respondía a estas preguntas, pero no era la de un dios. Los sacerdotes de los oráculos utilizaban muchas artimañas para engañar a los visitantes. Algunos hacían incluso hablar a estatuas huecas en cuyo interior se ocultaban. En Siwa, el sistema era más rudimentario, pero igual de eficaz. Aquí, en el centro, se alzaba la estatua a la que Alejandro Magno vino a consultar. El sacerdote lo acompañó y por un camino trasero, este subió y habló a Alejandro Magno sin que le viera. Así que se creyó que era la voz del dios la que le hablaba. En realidad, más que el dios Amón, lo que más le interesaba a Alejandro era el clero. Ganándose su beneplácito, se aseguraba un apoyo muy valioso para reinar en este pueblo egipcio tan místico. En el oasis de Jariyá, al sur de Egipto, otros invasores dejaron su impronta. Los romanos fueron los últimos conquistadores del reino de los faraones, y al igual que sus predecesores, se esforzaron por proteger esta lejana frontera de su inmenso imperio. La imponente fortaleza romana que domina el oasis protege la pista caravanera que pasa junto a ella.
Tal y como había hecho antes Alejandro Magno, los romanos estaban dispuestos a acomodarse a las creencias egipcias. En el centro de la fortaleza erigieron un templo en la más pura tradición del antiguo Egipto. Estaba dedicado a Amón para los egipcios y a Júpiter para los romanos. Una nueva religión pronto alterará este orden establecido. A partir del siglo III de nuestra era, el oasis de Jariyá se convierte en un refugio para los primeros cristianos que huyen de las persecuciones romanas. La necrópolis de Bagaguat, con sus 200 tumbas en forma de capilla, testimonia una sorprendente continuidad. Al igual que los antiguos egipcios, los cristianos entierran a sus muertos en el desierto. Las tumbas más antiguas se remontan a finales del siglo III y principios del IV después de Cristo. Más tarde, en el siglo V, llegarían los nestorianos siguiendo la estela de Nestorio, el obispo de Constantinopla, declarado hereje en el año 431. Así que podemos decir que este sitio fue poblado, primero por cristianos que huían de la persecución de los romanos paganos, y más tarde por cristianos que huían de la persecución de otros cristianos que disentían en su concepción de la naturaleza de Cristo. Nestorio había declarado que María era la madre del hombre y no la madre de Dios. Este lugar es extraordinario, único. Vemos que las capillas estaban más o menos elaboradas, puesto que se trataba de capillas familiares, de manera que cada persona, según sus medios, elaboraba su panteón. A veces se ven patios con columnas a la entrada de las tumbas, mientras que otras son muy modestas. Algunas de estas capillas están decoradas con esmero. El visitante puede admirar pinturas que se remontan a 1600 años de antigüedad, que reflejan la fe de aquellos primeros cristianos. Aquí vemos a Moisés guiando al pueblo de Israel durante sus 40 años de éxodo por el desierto del Sinaí, perseguido por el ejército de los faraones. Esta escena es la que hizo famosa esta capilla y que tal vez evocaba para el espectador un vínculo entre la antigua huida de Moisés por el desierto del Sinaí y la huida de los cristianos hacia el desierto de los oasis. Observad este detalle tan interesante. Aquí tenemos dos cruces cristianas tradicionales, pero debajo tenemos esta forma que es un símbolo egipcio, el Ankh. Simboliza la vida, y los primeros cristianos de Egipto lo tomaron prestado cuando aún no podían declarar su fe cristiana, de modo que la sustituyeron por este símbolo, también denominado cruz ansada, heredada por supuesto del antiguo Egipto. Los cristianos exiliados se acabaron habituando a su vida en el desierto. Sus huellas se encuentran en el oasis de Jariyá hasta el siglo VII de nuestra era.